palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Las canciones para hoy se titula la primera, Gracias dad a Jesucristo, y la segunda, El poder del cristiano. Y podemos estar agradecidos a nuestro Dios que Él conoce de nuestra debilidad y nuestra incapacidad para cumplir su ley, y Él ha provisto no solamente de su palabra para que la conozcamos, sino también de la oración, que Él lo ha dejado como poder para nosotros, para poder acudir a Él en tiempos de necesidad, en tiempos de prueba, de tentación, y Él es el que nos va a dar el auxilio y la salida para que podamos afrontar todo lo que nos venga en nuestra vida con la ayuda de Él. Pues bendiciones, hermanos. Gracias da a Jesucristo por su sempiterno amor. Alabadle santos todos, Él es nuestro Salvador. Que sus siervos por doquiera canten su benignidad, los que temen a su nombre hablen de su libertad. En cadenas de amargura yo pedí su protección. Escucho mi voz y mi alma la salvo de la prisión. Si me asalta el enemigo, nada tengo que temer. En la lucha tremenda con Jesús podré vencer. Quien confía en Jesucristo la victoria llevará. Mas si fía en los hombres, su esperanza fallará. Oh Señor, tu santo nombre alabamos sin cesar. Por tu amor incomparable, gracias te queremos dar. Gracias a Jesucristo por su sempiterno amor. Alabadle santos todos, Él es nuestro Salvador.
Buenas tardes a todos, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio bíblico que realizamos habitualmente los jueves previos a este tiempo virtual de oración. Hoy vamos a continuar con el capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, los versículos del 15 al 25, y los vamos a leer a continuación. Dice así la palabra del Señor. No comprendo mi forma de actuar, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si no quiero hacer lo que hago es porque considero que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza carnal, no habita el bien, porque yo tengo el deseo de hacer el bien, pero no lo logro. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Bien, dentro del contexto de la santificación del creyente que Pablo comenzó a exponer en el capítulo 6 de Romanos, se encuentra esta sección que tenemos en estudio en Romanos 7 del 15 al 25, como acabamos de leer. Ante este pasaje uno puede tener la sensación de encontrarse frente a una especie de jeroglífico, de trabalenguas. Hago lo que no quiero, lo que quiero hacer no hago, y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mis miembros, etcétera. Esa es una sección en la que hay que detenerse. Conviene detenerse en partes como estas de la Biblia y meditarlas con especial atención, ¿verdad? El apóstol Pablo está describiendo aquí el conflicto interno que se genera en el interior del creyente entre la nueva naturaleza que ha recibido de Dios y la vieja naturaleza pecaminosa heredada de nuestros primeros padres y que es común a toda la humanidad. Pablo viene explicando que como resultado de la unión del creyente con Cristo, este ha sido librado del poder de la ley. Es una ley que ya no le puede condenar, puesto que ahora pertenece a Cristo. Versículos previos, los versículos 4 y 5 de este mismo capítulo 7 dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la naturaleza carnal, las pasiones pecaminosas, que lo eran según la ley, actuaban en nuestros miembros y producían fruto para muerte. Así pues vemos que el hombre que ha creído en Cristo ha muerto al pecado y ha resucitado para andar en vida nueva, como Pablo ha estado explicando en Romanos 6 del 1 al 6, si lo podéis leer. Pero a pesar de ser una nueva criatura, el cristiano no es capaz de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas y capacidades, y es por ello que es necesario depender de la presencia y del poder de Cristo y del Espíritu Santo. También el creyente debe depender de la palabra de Dios. Como dice, por ejemplo, el Salmo 1 del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en silla de pecadores, no se sentó con los escarnecedores, sino que en la palabra de Dios está su delicia y en ella medita. En fin, también lo podéis leer. O Salmo 119, 105, que dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que, como decimos, el creyente debe depender de la palabra de Dios para poder agradar a Dios en todo. El cristiano que no se deja guiar por el Espíritu Santo acabará claudicando bajo el poder de la carne. Porque aunque el cristiano tiene la capacidad para servir a Dios, también tiene una parte no redimida en su persona, la que la Biblia llama el viejo hombre, la vieja naturaleza, como Pablo explica en nuestro capítulo en estudio, en el capítulo 7. El viejo hombre es lo que éramos en Adán antes de ser salvos. Ahora el cristiano tiene dos capacidades, tiene dos naturalezas, la nueva y la vieja. El Espíritu Santo obra a través de la nueva naturaleza para formar en el creyente la imagen de Cristo. Solamente por la fe puede el creyente someterse a la acción del Espíritu en su vida. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios para producir santidad en la vida del cristiano.
Esto de estar en espíritu y de andar en el espíritu no significa de ninguna manera que el cristiano ya no va a poder pecar más. No, esto a lo que se refiere es que la preocupación por las cosas espirituales toman el primer lugar en la vida del creyente. Bien, en el capítulo 8 después Pablo va a explicar que la liberación del poder de la ley tiene como consecuencia que podamos servir a Dios por ese poder que se recibe del Espíritu Santo y que actúa en la persona creyente. Pero antes Pablo va a enseñar que a pesar de que el creyente reconoce que la ley de Dios es buena, que es perfecta y que al igual que no ha sido dada con el propósito de justificar, pues tampoco ha sido dada como medio para la santificación del creyente. Esto lo va a explicar Pablo en este capítulo 7. Vemos con anterioridad al apóstol pronunciar su típica expresión de horror ante ciertas falsedades. De ninguna manera. Ante la sugerencia de que la ley de Dios fuera pecado, Pablo exclama en el versículo 7 de este capítulo 7 también: ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Sin embargo, yo no hubiera conocido el pecado de no ser por la ley. También vemos en el versículo 13 del capítulo 7: lo que es bueno para mí vino a ser muerte, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, pues otra vez, de ningún modo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sobre esto ya se estuvo compartiendo en el estudio pasado. El caso es que nuestra condición humana desde el nacimiento es de inclinación al pecado, y la ley de Dios se encarga de abrir nuestros ojos a la realidad de nuestro pecado. Y no solo eso, sino que debido a esa inclinación natural hacia el pecado, que hay en nosotros la misma ley que revela y prohíbe ese pecado, tiene el efecto de estimularlo en nosotros, de estimular el impulso de infringir la ley. Y esta es una realidad ante la que permanecemos ciegos hasta que la ley de Dios nos confronta con sus demandas y nos deja convictos y nos deja sin excusas delante de Él. Para eso sirve la ley, para abrir nuestros ojos. Como decimos, esto también se trató en el estudio anterior. Pablo usa en el versículo... Pablo en el versículo 14 justifica la rectitud de la ley de Dios a la vez que se condena a sí mismo. El versículo 14 de este capítulo 7 dice que sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo bajo pecado. El apóstol, aun siendo capaz de reconocer la justicia y la legitimidad de la ley de Dios y de apreciarla como buena y de deseable, ahora, desde su posición como creyente, dice: no comprendo, ya entramos en los versículos del estudio para hoy, no comprendo mi forma de actuar. Por lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si no quiero hacer lo que hago es porque considero que la ley es buena. El apóstol está reconociendo en su experiencia que hay una incongruencia perturbadora entre su manera de pensar y su manera de actuar. La raíz del problema, Pablo reconoce que no está en que la ley de Dios falle o que tenga algo malo. Pablo como creyente reconoce, decimos que la ley es buena y que es espiritual, pero el problema está en que Pablo, y como él, toda persona creyente, pues aún conserva en su ser una parte no redimida a la que llama el viejo hombre, como hemos dicho antes. Y este viejo hombre resiste e impulsa a la persona a obrar en contra de lo que sabe que es correcto. En su nueva naturaleza, Pablo quiere hacer la voluntad de Dios. Recordemos una cosa, que como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es nueva criatura. No se trata de una utopía, no se trata de ficciones. Esto es una realidad, una transformación interior auténtica en la vida de los creyentes. Hay verdaderamente una nueva creación producida por el Espíritu Santo. Sin embargo, y aun teniendo esto, se encuentra el creyente con que aún conserva en su persona esa naturaleza caída, una naturaleza que ahora repudia, que le ha causado tanto dolor, que le ha causado tantos tropiezos, que ya no le debe nada, pero que siempre quiere levantar la cabeza y quiere hacer prevalecer sus derechos perdidos. Así es que Pablo entiende que su nueva naturaleza, el yo con el que ahora se identifica, se encuentra con que tiene un rival que le incita a obrar contra sus nuevas convicciones y contra sus nuevos deseos. Aquí se ve lo que la Biblia llama la ley del pecado y de la muerte. Por una parte, que
que esta ley del pecado y de la muerte, por una parte digo, siempre gobierna en la naturaleza caída y frustra las buenas intenciones de la persona iluminada por la ley de Dios. Y vemos también, por otra parte, la buena intención de la persona redimida, que desea lo bueno que le ha sido revelado, pero en el momento de la decisión, la voluntad flaquea al ser movido por esa ley interna que le arrastra a hacer lo contrario, una ley que desde la caída solamente produce el mal y que no puede hacer otra cosa, como Pablo dirá más adelante en Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La carne es incorregible, lo que llama la carne es esas inclinaciones naturales que son contrarias a la ley de Dios en la persona. Y esto concuerda con las palabras del Señor en Juan 3:6, que dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ante esto, el apóstol Pablo concluye diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza carnal, no habita el bien, porque yo tengo el deseo de hacer el bien, pero no lo logro, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Pablo, como creyente en Cristo, iluminado por el Espíritu Santo, encuentra que en su interior hay un conflicto entre dos naturalezas que es irreconciliable. Su identificación personal está de parte de la nueva naturaleza que ha recibido de Cristo. Pero existe en él esa parte que le caracterizaba antes de su conversión, que le induce a rebelarse. Y que Pablo, aunque la rechaza, la ve como un lastre en su vida, del que no se puede desprender. Así que a pesar de la buena voluntad de Pablo, y todo su empeño en hacer que la voluntad de Dios prevalezca en su vida, comprueba que todo esfuerzo humano por conseguirlo es estéril. Para librarse de esta ley del pecado y de la muerte que reside en sus miembros y le arrastra inexorablemente, el apóstol se da cuenta de que va a necesitar algo más que buenos deseos y resoluciones personales. La victoria, la liberación sobre el pecado prometida, tiene que llegar de otro lado, de otra manera. Y él expresa su impotencia diciendo que así que en los versículos 21 al 23 dice, así que aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Parece que este argumento es como un poco redundante, ¿no? Repite conceptos. La exclusiva de la experiencia de Pablo no es exclusiva de él, quiero decir, sino que está representando la realidad de toda persona creyente en Cristo, que se encuentra con que queriendo progresar en su vida espiritual se siente derrotado, se siente frustrado en su empeño al caer una y otra vez en el pecado, contempla con dolor en su vida que aún se siente atraído hacia algunas cosas que sabe que no le convienen y que debe de rechazar. Todo esto procede de su naturaleza vieja, su naturaleza caída, porque la nueva naturaleza que ha recibido de Cristo nunca le va a impulsar hacia el pecado. Así como la vieja naturaleza o el viejo hombre siempre impulsa hacia el pecado, la nueva naturaleza nunca lo hace y siempre busca la gloria de Dios. Esto es lo que quiere decir Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 9, cuando dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. La persona no regenerada nunca se deleita en la ley de Dios, como dice Pablo, que se deleita el creyente. La persona no regenerada tampoco experimenta ese conflicto interior que vive el creyente por la sencilla razón de que no hay en su interior dos naturalezas opuestas en pugna y que se repelen entre sí. Es la persona regenerada la que cuando descubre su miseria moral y el dilema de que no puede deshacerse de unas tendencias en su interior que él mismo repudia, es esta persona, la que clama como el apóstol Pablo hace diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En la persona no regenerada, es esa persona satisfecha consigo misma, una persona que no tiene una conciencia ante Dios que le perturba, pues no existe tal que el amor.
Mientras la persona es ignorante o es indiferente o abiertamente rebelde ante su estado moral, tal como el Dios santísimo y absolutamente justo la considera, pues puede llegar a percibir la necesidad de cambios en su vida, pero no clamará con verdadero dolor y hasta desesperación: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y con esta expresión, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, parece que el apóstol está haciendo alusión a algo que ocurría en la antigüedad. Algunas condenas de personas, de asesinos, lo que le daban como pago, como sentencia, era atarles fuertemente al cadáver de aquella persona que había matado, hasta que la putrefacción del muerto que tenía atado a sus espaldas pues entraba en la propia persona hasta la muerte propia del asesino. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, ¿no? El creyente llega a repudiar de tal manera su forma de ser anterior, que clama a Dios: Señor, líbrame, mira cómo soy, quiero cambiar, necesito cambiar, ayúdame. Y aquí hay que decir que el apóstol no nos deja en la incertidumbre, ya no nos deja sin el remedio, porque la salvación de Cristo es una obra completa, es absolutamente victoriosa, es perfecta y lo abarca absolutamente todo. Y de la misma manera que la justificación del creyente es posible como resultado de la obra de la cruz, es una obra exclusivamente divina, también la santificación del creyente y su transformación progresiva a la imagen de Cristo, pues también lo es, como va a explicar Pablo ya a partir del capítulo 8, ¿no? Es la poderosa acción del Espíritu Santo en la vida del creyente la que produce la transformación y nos va cambiando, de manera que el pecado, de manera gradual, no se enseñoreará más de nosotros, que no vamos a poder liberarnos de esta tendencia mientras vivamos en esta vida. Así es, no podremos. Lo que ocurrirá será que cuando partamos a la presencia de Dios, entonces seremos ya liberados completamente de la presencia de este pecado perturbador en nuestros miembros. Por eso que el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. De todo esto, el lado positivo de que esa parte no redimida en nosotros, de la que deseamos deshacernos, desearíamos tener la facultad de no pecar absolutamente nada contra el Señor. Esto nos enseña realmente la importancia que tiene buscar al Señor. El creyente sufre verdaderamente cuando ve que defrauda a su Señor, cuando ve que no logra cumplir con todas las cosas de la forma de vida. No nos gusta fallar al Señor, pero esto nos ayuda a apreciar mucho más la salvación que Cristo nos ha dado. Nos ayuda a apreciar que de no ser por Él, pues estaríamos más que perdidos. El hecho de que todavía permanezca en nosotros esta inclinación nos hace conscientes que de verdad el Señor hizo un grandísimo esfuerzo para librarnos de este cuerpo de muerte, de este lastre moral que todavía queda en nosotros, pero esa no es la parte que nos identifica. Ahora lo que nos identifica como personas es la parte nueva que Dios ha puesto en nosotros, ese Espíritu Santo que mora en nosotros y que da testimonio a nuestras vidas de que somos hijos de Dios, hijos aceptados, hijos amados. El Señor ya pagó en la cruz por ese pecado. Ya no queremos pecar, aunque pequemos, lo hacemos de manera que no nos agrada o que no somos indiferentes ante ellos, queremos cambiar y el Señor lo va a conceder. Así que debemos dar muchas gracias a Dios por su obra de salvación y aún porque permite que esta situación frustrante del pecado residual que aún mora en nosotros, pues que esté ahí mostrándonos realmente nuestra impotencia delante de Dios, pero a la vez sabiendo que tenemos un Dios que nos ha de librar, y en el momento de la glorificación todo esto desaparecerá y podemos gozar sin ningún impedimento de las bendiciones y de la presencia del Señor. Con esto concluimos nuestro estudio. Que Dios os bendiga. Amén. Gracias da a Jesucristo por su sempiterno amor. Alabadles santos todos, Él es nuestro Salvador.
que sus siervos por doquiera canten su benignidad. Los que temen a su nombre hablen de su libertad. En cadenas de amargura yo pedí su protección. Escucho mi voz y mi alma la salvo de la prisión. Si me asalta el enemigo, nada tengo que temer. En la lucha tremenda con Jesús podré vencer. Quien confía en Jesucristo la victoria llevará. Mas si fía en los hombres, su esperanza fallará. Oh Señor, tu santo nombre alabamos sin cesar. Por tu amor incomparable, gracias te queremos dar. Gracias a Jesucristo por su sempiterno amor.